descubrir que eres un generador y no sabes realmente qué significa eso, cómo eso afecta en tu día a día, cómo puedes aplicar lo que te dicen sobre tu estrategia y tu autoridad. ¿Cómo vas a poder tomar mejores decisiones con esa información a la mano? No te preocupes, a mí me pasó igual cuando descubrí mi diseño y hoy te explico las características generales y más importantes del tipo de energía generador, su aura, su estrategia y algunos consejos prácticos para que puedas aplicar en tu día a día. El tipo de energía generador es un tipo muy bonito, muy esencial, importante, todos lo son y forma parte de los 5 tipos de energía del diseño humano. El tipo generador representa aproximadamente al 35% de la población. ¿Qué hace al generador ser generador? Es que tiene su sacro definido. ¿Qué es el sacro? Es el segundo centro de energía, el segundo cuadrito de abajo para arriba en el cuerpo gráfico o en el body graph. Eso es lo que hace al generador ser generador, tener su sacro definido. ¿Y qué significa eso? El sacro, cuando lo tienes definido, te da una capacidad y un poder de ejecución, de hacer, te da una energía fluida y continua para hacer, construir, crear de forma prolongada sin que se agote tu energía. Siempre y cuando la persona esté haciendo lo que les gusta, lo que les apasiona y lo que les da disfrute. El generador tiene una misión muy bonita en este mundo y es muy importante, por eso encuentre la satisfacción que siempre tiene que buscar, que siempre tiene que estar presente en su vida. Y es que el generador viene a elevar la energía del mundo, comparte esa energía tan generosa y desbordante que tiene cuando está haciendo lo que le causa disfrute, lo que le gusta, lo que le apasiona. De los 5 tipos de energía del diseño humano, hay 3 tipos que no tienen el sacro definido, que nunca lo van a tener definido. Ellos toman prestado esa energía del sacro definido del generador para crear, para hacer, para montarse en esa ola energética de voy a sentarme a trabajar ese proyecto o a concretar esta idea o a materializar este viaje. Por eso es muy importante que el generador siempre tengas presente que tienes que hacer lo que te gusta, lo que te da satisfacción. Esa es la única manera de que tú puedas contribuir al mundo, de que tú puedas elevar la energía del mundo, porque cuando estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, eso que te da esa chispa, eso que apenas pensarlo te causa una sonrisa en la cara, se endereza tu cuerpo, tu espalda y es como que una energía de go, vamos, sí, lo quiero hacer. Eso es lo único que te va a permitir ayudar a los demás. El aura del generador es muy abierta, magnética y envolvente. Entonces, estar con un generador, compartir con un generador o una generadora, siempre va a ser muy acogedor. Son personas que te saben escuchar, siempre van a tener una tendencia a ayudarte y el entorno lo percibe así, de forma consciente o inconsciente. Por eso el generador tiene muchas dificultades para decir que no. Porque su aura abierta, envolvente, magnética, atrae a las personas y por eso mismo son más propensos que otro tipo de energía a favores que les puedan pedir en su entorno. Volviendo a otra característica súper importante del generador, es que es uno de los tipos más rápidos. Ellos pueden ejecutar muy bien, son muy eficientes, son muy dinámicos, son muy enérgicos. Ellos se despiertan con una batería full, con la carga del celular en 100%.
y su responsabilidad y su deber, lo correcto para ellos a nivel energético, es descargar y agotar toda esa batería durante el día con actividades, por supuesto, que les generen otra vez satisfacción, disfrute, placer, que les llene, ¿sí? Estás agotando tu energía de la manera correcta, energéticamente correcta, y llegas a tu casa agotada pero feliz, a descansar. Cuando el generador no agota su energía de forma física y mental, va a tener problemas de insomnio. Les va a costar agarrar el sueño, les va a costar descansar profundamente. Al generador se le conocen como los trabajadores naturales de la sociedad y eso es muy acertado, pero también se les pueden confundir y se les ha confundido por mucho tiempo como los esclavos naturales de la sociedad, porque son esas personas que te pueden trabajar más de 8 horas al día sin quejarse, sin agotarse y continuando siempre aceptando esas condiciones, incluso cuando lo que estén haciendo no sea de su agrado. Creo que ese es el punto más crítico del generador y con el que debe también trabajar mucho, es en discernir en dónde está poniendo su energía. Preguntarte, si eres generador o generadora, ¿dónde estoy poniendo mi energía? ¿A qué le estoy dando más tiempo? ¿Qué estoy realmente disfrutando? ¿O qué de las cosas que no estoy haciendo me gustaría hacer porque las disfruto? Es muy importante hacer un registro de esas actividades, de lo que te apasiona o lo que te apasionaba de pequeño, para tener una vida más plena y más feliz. Porque si no, lo que va a suceder es que terminan siendo personas frustradas y que se les nota la frustración, el descontento, cuando ellos son en parte responsables de la felicidad del entorno en donde viven. Para poder hacer feliz a los demás, ellos tienen que ser primero feliz ellos mismos, siendo fieles a ellos mismos. No se trata de sacrificar por ayudar al otro, se trata de decir que no, poner límites claros y entregarse a lo que su naturaleza les pide. Cómo el generador atrae o detecta las oportunidades correctas que llegan a su vida o que podrían llegar. Ahí es cuando hablamos de la estrategia. La estrategia del generador no es al azar. Ninguna estrategia de comportamiento en diseño humano es al azar. La estrategia se deriva de las cualidades energéticas de cada tipo. Y en este caso, el generador, si recordamos, su aura es magnética, por ende, su estrategia no es y no implica que el generador vaya hacia las cosas que cree que le podrían gustar o que cree que puede necesitar en cierto momento, sino que precisamente, como el magnetismo propio de su aura, tiene que esperar para responder, tiene que esperar para que las cosas lleguen a su campo energético. ¿Qué es lo que tiene que esperar? Tiene que esperar los estímulos o señales del universo para luego responder sí o no y actuar sobre eso. Seguir la estrategia es súper importante para tener una vida más satisfactoria, con menos fricción, para saber detectar cuándo actuar y cuándo no, y probar una forma distinta de interactuar con el entorno que te rodea. En diseño humano se habla mucho del ser y el no ser de cada tipo de energía. El ser en diseño humano es cuando estamos alineados a lo que es nuestra naturaleza energética, ¿sí? Cuando estamos viviendo de acuerdo a nuestra estrategia, a nuestro tipo de energía y a nuestra autoridad. En eso hablaremos en otro video. El ser del generador es la satisfacción. El ser es ese indicador que te dice: estás por buen camino, sigue así, sigue haciendo lo que estás haciendo porque vas bien. ¿Te sientes satisfecho? ¿Te sientes satisfecha? Sigue por allí, que así te van a llegar las oportunidades energéticamente correctas para ti, para que puedas avanzar y llegar a tu próximo nivel de evolución. Ahora bien, en el momento en que sientas frustración, que es como el contrario de la satisfacción, la frustración es tu no ser.
La frustración es el universo llamando a la puerta y diciéndote, oye, creo que es momento de hacer un registro, una auditoría de lo que está pasando en tu vida en este momento para redireccionar tu energía, tu tiempo, tus amistades, tus conocidos, tu trabajo, tus relaciones. Hay que hacer una evaluación integral, porque muchas veces tampoco nos damos cuenta en qué momento o en dónde nace esa frustración, de dónde está naciendo el no ser. Por eso es súper importante parar de vez en cuando, hacer introspección y registrar, hacer una evaluación general de lo que está sucediendo en la vida. ¿Cuáles son algunas prácticas que puedes aplicar en tu día a día como generador o generadora? Practicar la espera. ¿Qué hacer mientras esperas? Puedes hacer un registro de cómo te han llegado las oportunidades de trabajo, de relaciones, de viajes, de mudanzas en el pasado en tu vida. ¿Fue algo que tú buscaste o simplemente llegó? Otra cosa que puedes hacer es revisar cuáles son las áreas de tu vida en donde tienes más disfrute, en donde te sientes estancado o estancada, e intentar redireccionar. Es súper importante comunicarle a las personas con las que convives que necesitas espacio y tiempo y un lugar seguro para decir que no. Necesitas que respeten cuando digas que no quieres ir a tal sitio, que no los puedes ayudar en este momento, que no le hace bien a tu ser. Aunque sé que es difícil, es una práctica muy bonita y muy hermosa, porque estarás marcando el ejemplo de lo que es respetar la individualidad, respetar lo que tú quieres para ti, y estoy segura que ellos también lo van a apreciar de esa forma. Muy importante que le comuniques a tus familiares que te empiecen a hacer preguntas cerradas para ejercitar tu sacro, ¿sí? Para que tu sacro se active y empiece a detectar mejor esos estímulos que también vienen en forma de preguntas, estímulos o señales que va enviando el universo, ¿sí? Entonces, en vez de preguntarte qué quieres comer hoy y que tú tengas que pensar entre un montón de opciones, por favor pídeles que te den 2 opciones nada más, y que la pregunta no sea abierta de ¿qué quieres comer hoy?, sino más bien ¿te gustaría comer sushi o pizza? ¿Hoy te gustaría ir al parque o quedarte en casa? ¿Quieres ver esta película, sí o no? Espero que este video haya sido de utilidad. Si tienes más dudas sobre el ser generador, por favor, déjalo en los comentarios, respondo todos los mensajes. Y si quieres profundizar mucho más en lo que es tu diseño humano, cómo puedes experimentarlo ya con más nivel de detalle, te dejo el link en la descripción para agendar una lectura individual o vincular. Te recuerdo que el diseño humano también es social y el otro es el que me da sentido, ¿sí? Entonces, si convives con un generador o una generadora y probablemente tú eres otro tipo energético, es muy importante saber cómo se intercambia la energía entre ustedes. Te dejo toda la información en la descripción y por favor suscríbete, así nos estarías apoyando un montón. Y pendiente para el próximo video. Gracias, bye.